espacio para el debate y el pensamiento crítico aquí en TVX. Una semana muy importante para todos nosotros. Estamos a 2 días de las elecciones desde 1 de marzo de 2015. Unas elecciones muy particulares porque vamos a elegir diputados al Parlamento Centroamericano por primera vez. Tendremos también la oportunidad de hacer voto cruzado en los diputados que podrán llegar a la Asamblea Legislativa y elegiremos también consejos municipales plurales. Por tanto, esta noche, sobre la mesa de Foro 1, queremos hacer varias preguntas. Primero, ¿están las instituciones de nuestro país preparadas para asumir estas reformas electorales y ejecutarlas a cabalidad? ¿Estamos listos los ciudadanos para tomar decisiones informadas y participar dentro del evento de las elecciones? Y también queremos hablar sobre la actitud de los partidos políticos en la campaña que recién termina. Presento a nuestros invitados. Desde el sector académico nos acompaña Rudy Reserve, director de la Maestría en Ciencias Políticas de la UCA. Rudy, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Karen. Buenas noches a todas las personas que ven el programa y gracias por la invitación. Y buenas noches también a mi compañero, ¿verdad? Que vamos a hablar un poco de las elecciones y del tema político. Bueno, también le damos la bienvenida a Ramón Villalta. Es muy importante para nosotros tenerlos en esta mesa porque es el director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia, ISD, una institución que lleva años precisamente exigiendo las reformas que van a ejecutarse en este proceso de elecciones. Ramón, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes, bienvenidos de nuevo a esta mesa. Sus opiniones y comentarios son muy importantes para nosotros a través de redes sociales. @expresa_tvx, etiqueta Foro 1. Bueno, quiero iniciar compartiendo algunos datos generales. El UDOP publicó hace 2 semanas una encuesta, el Instituto Universitario de Opinión Pública, precisamente de la UCA, publicó una encuesta en la que revelaba algunas cifras interesantes que quiero que revisemos con nuestros invitados. Decía que llegamos a este proceso electoral en medio de un clima de desconfianza y poca esperanza en el sistema electoral. Cito 2 datos particulares. El 56.7% de la población, 56.7%, asegura que las elecciones son una pérdida de tiempo, pues no se observan cambios importantes ni estructurales que beneficien al país. Otro dato es que solo 1 de cada 5 salvadoreños expresaba en esta encuesta tener mucha confianza en el proceso electoral. Rudy, ¿cuáles son las causas de esta situación? Arriba del 50%, 56.7% dice las elecciones son una pérdida de tiempo. Bueno, esto es un dato que nos tiene que llamar la atención, ¿verdad? Porque se supone en democracia manda la gente, ¿no? Manda los votantes. Entonces, si la gente está diciendo que las elecciones son una pérdida de tiempo, no sienten que sus representantes están tomando decisiones que resuelven sus problemas. Eso tiene que llamar la atención porque hay un tema de legitimidad de las elecciones, ¿no?, en juego. Y a los políticos, bueno, primero a los demócratas no les conviene, ¿no?, que aumenten más estas cifras, y a los políticos tampoco a la larga les debería de parecer bien estos resultados. Evidentemente no sabemos hasta qué número empieza a ser muy crítico, es 56, 60, 70 u 80, pero sabemos que a la larga esto no es buena señal para una democracia. Ahora, ¿cuáles son las causas, pero también cuáles podrían ser las consecuencias? ¿Cómo valora estos datos, Ramón, en una elección que ya lo estábamos diciendo es particularmente importante por las medidas que entran en juego? Nosotros tenemos una opinión que también la valoramos sobre la base de datos históricos, de las mismas encuestas del UDOP. Yo recuerdo que sobre la percepción que la gente tiene acerca de que las elecciones son una pérdida de tiempo, han habido años en que el porcentaje ha sido arriba del 60%. Por lo tanto, 56%, si bien no es halagador, significa un porcentaje que cada vez más nosotros tenemos una tesis de que en El Salvador
la población salvadoreña cada vez más crece en cultura política, es decir, que cada vez más está teniendo una idea mucho más clara acerca de la democracia y por lo tanto, en la medida que la gente tiene una idea mucho más clara de la democracia, tiene la capacidad mucho más de cuestionar acerca del desempeño de los funcionarios y de si las elecciones terminan siendo en realidad un elemento que contribuye a fortalecer la gobernabilidad y a abonar mucho más a un desempeño público que sea satisfactorio para la población. Entonces, para mí el dato, si bien sigue siendo todavía alto, lo que es importante es que cada vez más se acerca al 50%. Eso es importante, porque significa que cada vez son más los salvadoreños que están viendo que las elecciones sí significan algo positivo para la vida cotidiana de la población y que el elegir a funcionarios públicos tiene que ver con la satisfacción de los derechos, de las necesidades que la población está teniendo. Entonces sí creemos que el dato sí sigue siendo un dato relevante, pero también para mí no me causa del todo una situación tan negativa porque creo que la población salvadoreña ahora cada vez más exige más rendición de cuentas, exige más acceso a información, exige más ser tomado en cuenta a la hora de tomar las decisiones dentro de la gestión pública. Bien, esta pérdida de confianza o esta falta de legitimidad, esta falta de credibilidad, ¿es inherente a los sistemas democráticos o existe un agravamiento particular en el caso salvadoreño? No hay agravamiento. No tengo ahorita presente las cifras en términos del tiempo en El Salvador. Tampoco tengo cifras para comparar exactamente en América Latina. Pero sabemos que en general hay esta idea, cada día hay más gente desencantada con las democracias de América Latina. Y pasa algo así, ¿no? Al principio, empezando la democracia que se llama la tercera ola, ¿no? Que empezó finales de los años 70 en América Latina. La gente al principio tenía muchas expectativas sobre la democracia que iba a resolver muchos problemas. Luego, conforme pasa el tiempo, la gente se va desencantando un poco y va viendo que los problemas no se resuelven. Entonces, en general, si uno mira la encuesta de América Latina, hay como esta manifestación de malestar con la democracia, ¿no? En este sentido, no sería como muy alarmante, digamos, el nivel que vemos en El Salvador, pero obviamente no es un buen dato, ¿no? Que una mayoría de la gente piense que las elecciones no sirven para nada. Evidentemente también hay que pensar qué tipo de elecciones, porque es diferente una elección presidencial a una elección legislativa o a una elección municipal, ¿no? El presidente las elecciones presidenciales suelen levantar más pasiones y la gente espera más de un presidente que lo que espera de un legislador también en general. Entonces habría que matizar, ¿verdad? Viendo qué tipo de elección estamos hablando. Bien, vamos a hacer una pausa, pero voy a dejar ya abierta la siguiente pregunta para Ramón Villalta, el director ejecutivo del ISD, Iniciativa Social para la Democracia. Naturalmente, estas elecciones son especiales, como lo hemos estado diciendo, entran en vigencia medidas como el voto cruzado. Ahora, ¿qué impacto podrá tener el voto cruzado en modificar esta situación de falta de confianza y de credibilidad en el evento electoral? Regresamos hablando de voto cruzado, hacemos una pausa, ya volvemos aquí en Foro 1. Estamos de regreso en Foro 1, estamos a 2 días de las elecciones para que podamos votar por los diputados que van a llegar al Parlamento Centroamericano, los diputados que irán a la Asamblea Legislativa y consejos municipales plurales. Bueno, en el bloque anterior, Ramón Villalta, director ejecutivo de ISD, hacía una valoración positiva, decía, si bien
todavía el dato no está en el nivel ideal, pero mejora el dato de la confianza en el proceso electoral. Ahora, ¿en qué medida la entrada en vigencia del voto cruzado podría ayudar a modificar esta situación? ¿Cuál es el propósito, cuáles son los objetivos del voto cruzado y cómo pueden ayudar a mejorar estos indicadores de confianza, credibilidad, legitimidad en el proceso electoral y en el sistema? Bueno, yo antes quisiera muy brevemente referirme a lo siguiente, lo que está pasando, y cuando yo decía el dato puede parecer negativo, lo que sucede es que a mayor comprensión de la democracia por parte de la ciudadanía termina siendo como más cuestionadora del sistema mismo y de aquellos elementos que ponen en un nivel de insatisfacción para la población. ¿Quiénes son los que tienen una idea vacía de la democracia? Mayoritariamente son personas del área rural, mayoritariamente son personas con los menores niveles académicos, mayoritariamente son mujeres, mayoritariamente son personas de bajos niveles económicos. Quienes tienen una idea normativa de la democracia son mayoritariamente hombres, pero cuando digo mayoritariamente hombres estamos hablando de un 60%, son mayoritariamente personas con mejores niveles académicos, más profesionales, con mejores niveles académicos, son más urbanos. Esto claro, cuando... pero ¿por qué entonces estos grupos de la población, cuáles son las causas que hacen que, como usted lo estaba diciendo, personas que viven fuera del área metropolitana de San Salvador, mujeres, tengan entonces esta sensación de vacío con respecto a la democracia? ¿En qué estamos fallando? Sí, por ejemplo, yo voy a poner un dato, San Miguel, municipio de San Miguel. ¿Qué sucede en San Miguel? ¿Por qué gana Will Salgado y por qué no gana otro candidato? Cuando hay mucha insatisfacción del desempeño de Will Salgado y que todo el mundo dice, pues sí, pero es un alcalde que no necesariamente le satisface a toda la población. En elección presidencial, 2009, Mauricio Funes obtuvo 57,000 votos. En la primera vuelta, Salvador Sánchez Serén obtuvo 54,000 y en la segunda vuelta obtuvo 60,000. El voto total de San Miguel en la segunda vuelta fue de 101,000 votos. Quiere decir, 40,000 con respecto de 60,000 que obtuvo el FMLN. ¿Qué pasa en la elección legislativa? El FMLN mantiene 33,000 votantes en elección 2009-2012. ¿Cuántos votos obtiene la municipal? 22,000, 2009, 22,000 en el 2012. ¿Cuánto obtiene Will Salgado? Comenzó a bajar 45,000, 37,000 y llegó a 33,000, pero se mantiene arriba. ¿Qué significa? Que hay un margen, cuando uno compara cuántos votantes totales hay un margen de 30,000 votantes que uno puede considerar que es un votante más inteligente, que es un votante más pensante, más académico, más profesional, más empresario, que reflexiona más. ¿Por qué no va a votar entonces a la elección municipal? ¿Y por qué sí va a la elección presidencial? Entonces, ahí hay una comparación que uno dice, lo que pasa es que hay una insatisfacción de ese votante con el alcalde, que puede ser la continuidad, pero también hay una insatisfacción con el alcalde que propone el otro partido, que no le satisface porque es un candidato que a lo mejor no sabemos qué va a pasar en esta elección. No sabemos si esta situación sea distinta, pero lo que estamos hablando es que es un votante que tiene distintas maneras de expresar su insatisfacción con la clase política y con el desempeño de los funcionarios y en general de la clase política. ¿Cómo aparece ahora en el marco de todo esto entonces las reformas electorales y en qué medida esto puede tener un impacto? Y si nos situamos específicamente en voto cruzado, ¿cuáles son los impactos esperados? Claro, uno ve que en voto cruzado, en esta elección, con toda seguridad no va a tener un impacto totalmente grande. La gente votó en el 2012 de una manera que quedó más o menos clara que podía votar por bandera y por rostro dentro de un partido político. De acuerdo con los datos del UDOP, uno puede hacer una estimación de manera bastante general de que la cantidad de personas que va a votar en voto cruzado va a andar por un 20% máximo, que va a votar voto cruzado. Más o menos un 49% va a votar por bandera y más o menos un 50% va a estar votando por rostro. Esto significa que los que van a votar por rostro van a decidirse por votar dentro de un partido político y algunos van a votar de manera cruzada. ¿Qué es lo que le está dando a la población?
la total ventaja de manera directa de decidir si así lo prefiere, marcar por bandera porque no se quiere complicar o porque así conscientemente lo ha decidido, o si quiere dentro de un partido político escoger a aquellas personas que de su partido considera que son las más capaces, los que lo van a representar mejor, o este otro bloque que probablemente va a terminar decidiendo en que hay candidatos de partidos políticos, de distintos partidos, que le van a dar una mejor representación. Y acoto en esto, con toda seguridad, los que van a votar cruzado en dos direcciones. Votos cruzados para bloques de partidos de izquierda y votos cruzados para bloques de partidos de derecha. Pero muy difícil ahora vamos a tener votos cruzados entre partidos de izquierda y partidos de derecha. No creo que eso vaya a ser significativo en esta elección todavía. Bien, Rudy, usted también es académico, es politólogo, entonces queremos preguntarles cuáles son sus expectativas sobre el proceso de voto cruzado. ¿Cómo valora que serán los impactos? Bueno, primero no podemos saber lo que va a pasar, hay que esperar para ver qué pasa. Ahora, para volver a, digamos, a la primera pregunta y conectarla con esta, si esto puede ayudar a mejorar la confianza en el sistema, yo creo que no hay que tener demasiada esperanza en esto, por razones sencillas. La primera es que podemos hacer comparaciones. Evidentemente la oportunidad de votar de distintas maneras, cruzado, rostro y bandera, es un avance respecto de lo que teníamos antes. Antes la gente no podía escoger. Pero podemos comparar también para ver los lugares donde existen estas posibilidades. ¿Qué pasa? Bueno, en los sistemas donde los partidos son fuertes, pasa que los que votan cruzados o por rostro suelen ser menores a los que votan por partido. Y eso es bueno para la democracia, no hay que esperar y decir que sería bueno que todo el mundo vote cruzado y haga cualquier cosa. Entonces, en un sistema de partido eso no suele pasar, los sistemas de partido fuertes. Y El Salvador tiene un sistema de partido fuerte, uno puede decir cada día tal vez más hidropónico, pero es un sistema fuerte. Luego hay otro elemento asociado a esto que probablemente va a afectar lo que pase. Primero, como dice la gente, tiene muy poca información, entonces no está muy claro cómo tiene que votar para no anular su voto. Hay mucha gente, bueno, el 80% de la gente encuestada dice que no tiene mucha información. Entonces, en este escenario uno podría asumir que la gran mayoría de la gente va a ir por lo seguro, es decir, seguir haciendo lo que hacía antes, es decir, votar por bandera. Luego está el tema, es si la gente conoce suficientemente a los candidatos que se venden su rostro, si la gente los conoce suficientemente como para tomar este tipo de decisión. Pero en todo caso también eso hay que puntualizarlo. El tema de votar figura, esto lo que mete es competencia dentro de los partidos, no es competencia entre los partidos. Entonces eso también no hay que esperar que tenga un impacto sobre el sistema en el sentido que mucha gente espera. Entonces, puntualizando estas cosas, es muy probable que hay muy poca gente vote por todas las modalidades que sabemos que, es decir, o las dos nuevas modalidades más que antes no conocía. Entonces es muy probable que sigan votando por bandera y también eso es una especie de experimento natural. También uno debería de observar un aumento de votos nulos, porque la gente dice que no sabe, entonces es muy probable que tome muchas decisiones
y que terminan, sin proponérselo, anular su voto. Bien, de hecho tenemos algunos datos específicos de la encuesta del UDOP. 41.3% de las personas encuestadas dice que no recibieron información sobre el proceso y un 39.7% dice que recibió poca información del proceso, como ya lo estaba mencionando Rudy. Tenemos 80% de las personas que recibieron poca o ninguna información sobre el proceso. Bien, voy a dejar una pregunta abierta, hablando siempre de voto cruzado. ¿Será que esta modalidad de voto permitirá cambiar la configuración en la Asamblea Legislativa? Por ejemplo, tenemos diputados que tienen procesos abiertos o que han tenido procesos de investigación por diferentes delitos de ética, procesos pendientes en Corte de Cuentas. ¿Será que este mecanismo de voto cruzado permitirá cambiar la configuración de la Asamblea Legislativa, depurar a estos candidatos que tengan este historial de asuntos pendientes? Dejo abierta esa pregunta y a ustedes los invito a participar a través de redes sociales, @expresatvx, etiqueta Foro 1. ¿Qué expectativas tienen sobre el proceso electoral que vamos a tener este domingo 1 de marzo? Pausa, ya regresamos. En Foro 1, antes de continuar con esta mesa, queremos invitarlos para que nos acompañen mañana a las 9 de la noche en Tribuna Ciudadana, conducido por Priscila Martínez. La invitada de mañana para Tribuna Ciudadana es Michelle Sol, candidata a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán por el partido FMLN. Así es que los esperamos mañana, 9 de la noche, Tribuna Ciudadana con Priscila Martínez. Bueno, ya dejábamos abierta la pregunta para este bloque. Si tratamos de aterrizar algunos de los beneficios o de los impactos esperados del voto cruzado, ¿permitirá cambiar la configuración de la Asamblea Legislativa? ¿Permitirá depurar a aquellos candidatos que, como lo decíamos, han estado en procesos de investigación ética, que tienen procesos pendientes en instituciones del Estado, por ejemplo? Ramón. Sí. Bueno, yo creo que en términos generales, la cantidad de diputados que vaya a ganar un partido más o menos no va a variar mucho en esta elección. Probablemente, de acuerdo con los mismos resultados de las encuestas, por las preferencias que la gente ha mostrado, el FMLN probablemente gane 1 o 2 escaños más, Arena se quede más o menos con lo mismo. Entonces la configuración en realidad no va a ser tan significativa. ¿Qué es lo que sí podrá impactar? Es el hecho de que las personas, al marcar preferencias dentro de un partido político o al marcar preferencias en la manera del voto cruzado, allí sí se genera un cambio en el orden de la lista que el partido propone a la ciudadanía. Esto ocurrió ya en el 2012. En el caso de Arena, San Salvador, por ejemplo, el diputado Ochoa Pérez iba en el número 24. Y terminó entrando porque tuvo más cantidad de marcas. Karina Sosa en el FMLN iba creo que como en el 15 o en la posición 16, tuvo más marcas, lo que le posibilitó quedar en una posición mejor, lo que le permitía entrar al momento de contabilizar quiénes eran los que ingresaban. Entonces, creo que en alguna medida las listas sí pueden tener alguna variación en la medida que haya más votos o marcas, más bien por preferencia dentro de un partido o en la modalidad de marcar cruzado. Pero creo que en la configuración total de cuántos diputados, muy probablemente haya una pequeña o ligera modificación, pero no va a haber una modificación tan drástica, por lo tanto no creo que eso impacte. Segundo, el elemento de si hay candidatos que tienen causas pendientes o que han sido señalados. Sí, lo que pasa es que eso es muy difícil a lo mejor en la lista de los diputados, tiene que ver con cuánto la gente conoce de verdad a los diputados, cuántos de esos han sido públicos, y lo que uno ha visto es que los que más se han promocionado en realidad no son aquellos que podrán tener alguna situación de esa naturaleza. Sin embargo, cualquier diputado que tenga una situación de ese tipo y que la gente lo haya identificado, ya sea en su departamento, en realidad probablemente tenga alguna situación de castigo, pero
no creo que eso ahorita sea un elemento que esté impactando en el momento de la decisión de la población. Rudy, a esa pregunta voy a sumarle otra. Con el voto cruzado, ¿podrían tener mayor oportunidad los partidos pequeños de verse beneficiados con la oportunidad de llevar más representación a la Asamblea Legislativa, por ejemplo? En teoría sí, y además eso es más factible en los distritos pequeños, ¿no? Cuanto más baja es la magnitud del distrito, quiero decir, cuanto diputados se eligen en el distrito, uno podría suponer que los partidos pequeños pueden mostrar mejor sus candidatos y confiar en que puedan sacar algún diputado. Pero esto tampoco es novedad, digamos. Sabemos en los distritos pequeños, la estrategia de los partidos pequeños ha sido siempre confiar en la figura de sus candidatos y hacer campañas estratégicas, es decir, ellos saben cuáles son los lugares donde tienen los votos seguros y tratan de mantener esos votos vía, digamos, sus acciones o su presencia y las cosas que logran pasarle a esta gente. Entonces, en este sentido. Pero yo creo que si uno lo mira en los distritos grandes, tiene menos posibilidades, primero por una cuestión institucional. Tal como tenemos entonces las circunscripciones, que son, por ejemplo, para San Salvador, una circunscripción muy grande, hay pocas posibilidades todavía. Y a ver, esto hay que tomarlo de dos maneras. Las circunscripciones grandes tienen una ventaja. La ventaja que tienen es que son más representativas. Cuanto más grande es la circunscripción, permite más que partidos pequeños puedan obtener representación. Esto es uno. Por ejemplo, ¿verdad? CD tiene un único diputado, lo tiene por San Salvador y lo tuvo con 2 puntos y algo de los votos. En cambio, en Sonsonate, por ejemplo, donde sacó mayor porcentaje de votos, no tuvo diputado porque la circunscripción es más pequeña en términos de magnitud. Entonces, eso dicho, así. Luego, si pasamos a considerar el tema de voto cruzado y por bandera, yo creo que esto es otra dinámica y no creo que favorezca mucho a los partidos pequeños en este sentido. Bien, ¿verdad? Una pregunta final sobre voto cruzado. ¿Cómo evalúan el papel que han hecho los partidos políticos dentro de la campaña? ¿Qué vicios, por ejemplo, podría haber generado esta nueva forma de votación? Por ejemplo, desde el lado de Arena, y ya lo mencionábamos en la mesa, hemos visto múltiples mensajes, hemos visto una competencia comunicacional interna muy fuerte. Desde el lado del FMLN hemos visto una resistencia particular al voto por rostro. Sí, pero a ver, nadie ha cometido ilegalidad. Eso es lo fundamental. Digo, lo que cada quien ha hecho dentro del marco de la ley. Lo que yo he visto es a un FMLN homogéneo, ¿sí? Presentando una propuesta legislativa, presentando a grupos de candidatos a diputados y manteniendo una uniformidad en su campaña. Y hemos visto a un Arena totalmente disperso, con candidatos y cada quien presentando su propuesta, sus temas, su agenda, con colores, candidatos vestidos de azul y todo este tipo. Entonces, una cosa totalmente dispersa. Entonces, esto obviamente puede impactar en el momento de la elección. Insisto, nadie ha cometido ilegalidad. Lo que el Frente ha hecho es dentro del marco de la ley y eso es correcto. Al final serán los votantes los que tendrán que definir o decidir la manera que van a votar para poder votar y por lo tanto sí genera un impacto directo. Yo sí creo que sí lo genera, pero en realidad las campañas han estado más con esas dos características. Sí, y sobre esto hay que ver también en esta forma que los partidos, por poner esos dos ejemplos, el FMLN y Arena, eligen competir, es una manifestación de la situación interna de los correcto, partidos. eso es correcto. Es decir, en el FMLN, el liderazgo actual del FMLN no está cuestionado
y no hay problema de este Exacto. lado, al menos públicamente, ¿no? Exacto. En cambio en Arena todavía estamos en arena movediza, uno podría decir, ¿verdad? Sí. No se sabe muy bien quién tiene el liderazgo del partido, qué grupo al final se lo va a quedar. Entonces, esto es el reflejo de lo que está pasando, es decir, distintos candidatos están buscando desmarcarse para al final esperar en la contienda interna, ¿verdad?, lograr el control del partido o asociarse con el grupo que mantiene el control del partido. ¿Qué resulta más beneficioso para los partidos políticos y la evolución de la democracia? ¿Que hayan arenas movedizas en busca de liderazgo dentro del partido o que haya una estructura, como lo decía, rígida? Lo que pasa, los partidos son organismos vivos, ¿no? Y los organismos vivos en general prefieren certidumbre, ¿no? Porque se adaptan y lo que cuesta a un organismo vivo adaptarse a su ambiente, pues no le gusta hacer cambios. En ese sentido los partidos funcionan así. Pero los organismos vivos también necesitan siempre en un permanente esfuerzo de readaptación al ambiente, porque el ambiente no se mantiene estable porque yo quiero, sino tiene su propia dinámica. Sí. Y entonces los partidos mueren o crecen en función de su capacidad para adaptarse al ambiente. Bien. En ese sentido, si Arena, sí, el FMLN tuvo sus momentos difíciles en el pasado, ¿no? Bueno, supo adaptarse, uno puede estar en desacuerdo o no con la forma como se adaptó, pero se adaptó y ahora más o menos le toca a Arena, que exacto, vamos a ver cómo se adapta, sí, también a su ambiente. Sí. Yo muy breve, yo creo que eso es correcto, o sea, la manera de la campaña refleja el tipo de consolidación que tiene un partido político ahora. ¿Verdad? La manera en que los hemos visto competir ahora, claro, la estructura ahora, interna. Eso no significa que el votante incluso se comporte igual. En el 2012, 51% del FMLN votó por bandera y el 49% votó por rostros. O sea, no es cierto que el mensaje, digo, la gente lo da. No, la gente tiene claro, la gente marca por la bandera porque tiene una identidad. Es un voto que dice, mi bandera yo no la dejo, pero yo quiero marcar mis preferencias y eso se evidenció. Y yo pudiera pensar que en esta elección el voto duro del FMLN se va a mantener y hasta puede que crezca comparativamente con el 2012. Pero con toda seguridad va a aumentar el número de votantes por marcas internamente también. Pero eso no tiene nada que ver ni contradice el hecho de la manera como el FMLN se ha estado mostrando mucho más consolidado, mucho más homogéneo en su campaña. Es que hay una oferta diferente. En el caso de Arena hay una oferta electoral dispersa, hay una agenda legislativa totalmente dispersa. Cada quien ha tirado mensajes y algunos han tirado mensajes directos de agenda legislativa y otros simplemente dice vote por mí que yo voy a hacer la diferencia, pero no dicen qué va a hacer la diferencia. Entonces creo que esto sí va a contar mucho para el próximo domingo. Bien, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre consejos municipales plurales. ¿Tiene preguntas sobre cómo van a funcionar? ¿Qué criterios tiene que tener en cuenta antes de ir a votar el domingo? Aproveche a través de redes sociales @expresatvx, etiqueta Foro 1. Esta noche estamos conversando con Rudy Reserve, director de la Maestría de Ciencias Políticas de la UCA, y con Ramón Villalta, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia, ISD. Ya regresamos. Estamos de regreso en Foro 1. Vamos a hablar sobre consejos municipales plurales. Algunos de los ámbitos que se han señalado podrían ser favorecidos a partir de la reforma en la gestión local son la legitimidad, la representatividad y la participación ciudadana. Teniendo en cuenta que se espera que los consejos municipales plurales tengan estos beneficios positivos, quiero que vayamos atrás, al espíritu de la reforma. ¿Qué es un consejo plural, Rudy? Bueno, podríamos poner el ejemplo de la Asamblea Legislativa, ¿no?
La Asamblea Legislativa es una muestra de que distintos partidos políticos tienen la posibilidad de estar presente, en el sentido de representan ideas, intereses distintos, ¿no?, en este espacio tan importante. Entonces, bajado a un consejo plural, digamos, ahí está, bueno, se abrió, ¿verdad?, para que hubiera haya más sensibilidades presentes en el consejo municipal. Pusieron una especie, podría llamarlo así, dosis, ¿no? Es una dosis pequeña de proporcionalidad, ¿no?, en esto, porque está el tema, bueno, hay que asegurar que el que gane pueda gobernar, ¿no? En esto es sencillamente la idea de consejos plurales, es decir, va a haber al final otros partidos, otros políticos en el consejo a nivel local, y que puedan mirar desde dentro cómo está funcionando el consejo. Sin embargo, una de las principales críticas precisamente a la implementación de consejos plurales ha sido que podría perderse precisamente la capacidad de tomar acuerdos al interior de los consejos municipales. Sí, no, eso no va a ocurrir porque la verdad que hasta modificaciones al Código Municipal hicieron recientemente para garantizar que aquellas decisiones que debían de tener mayoría del Consejo fueron pasados también a mayoría simple. Por lo tanto, el partido político que gana, indistintamente de la cantidad de votos con la que gane, pero obtuvo el alcalde, el síndico y el 50% de concejales, va a tener la capacidad de tomar decisiones. Recordemos que en El Salvador, hoy, en este día, 186 municipios son gobernados con partidos políticos que obtuvieron menos del 50% de la votación. Y por lo menos de esos 186, 74 tuvieron menos del 40% de la votación, lo que significa que mayoritariamente los municipios son gobernados por minoría política. Al dar la oportunidad con la pluralidad, aunque sea en esa pequeña proporción que ahora se está abriendo, en realidad más personas se van a sentir representadas dentro del Consejo Municipal, van a haber más canales de participación para que la gente pueda hacer llegar sus peticiones al Consejo Municipal, pero la sola presencia de una sola persona distinta al partido político que obtiene mayoría dentro de una municipalidad significa que ya tiene un ojo, y eso contribuirá mucho a la transparencia dentro de la gestión pública. Entonces, aquí estamos hablando en realidad de posibilidad de fortalecer la democracia, de fortalecer la gobernabilidad local, incluso en la posibilidad de que los planes municipales ya no sean estrictamente planes para 3 años, pensados en planes de gobierno del partido que ha ganado, sino pensando en que ahora hay que hacer planes de más largo plazo, porque en esta conformación permite darle continuidad a los planes de desarrollo de un municipio. Uno pudiera pensar rápidamente, bueno, ¿y cuál va a ser el impacto? Yo pienso en San Salvador, con toda seguridad, como la encuesta está diciendo, van a haber municipios con 2 partidos políticos, que va a ser el caso de San Salvador. 9 concejales con toda seguridad el FMLN los va a tener, y va a tener 4 o 5 concejales Arena, y hasta ahí no hay posibilidad. Pero vamos a tener municipios que van a haber representantes de partidos hasta de 3, 4 o 5, como más o menos son las estimaciones que ocurren en el caso de Acajutla en Sonsonate. No, yo solo quería decir, es una posibilidad, ¿eh? Esto que decía Ramón es un panorama muy esperanzador. Es muy esperanzador, pero no quiero, digamos, ser quien trae las malas noticias, pero la Asamblea Legislativa tiene representación de varios partidos y no es un nicho de todas esas cosas que dices, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, como posibilidad, bueno, es mejor tenerlo a no tenerlo, sí. Pero de ahí a que se dé, esto es otro tema, y hay que esperar para mirar qué pasa y dónde pasa mejor o peor, ¿no? Y esto es
es lo que se abre, digamos, hoy en estas elecciones. Bien. Pero en todo caso, si eso sucede, no es malo tampoco, porque esa es la esencia de la democracia, los pesos y los contrapesos, dentro de un órgano que tiene que tomar decisiones de forma colegiada también. Pero ¿cuánto tiempo tardará en tomarse una decisión? Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa vemos también que, aparte que se demora muchísimo en tomarse algunas decisiones, también de pronto surgen algunos acuerdos que no son del todo transparentes. No, yo iba del lado de la transparencia. Obviamente es bueno que la gente discuta y haga cabildos y es una palabra no muy bonita, pero que se trance también. Claro. Los foros democráticos están para eso. Perdón, o hay más transparencia o se democratiza la corrupción. Pero el tema, creo que no hay que tener miedo a que los políticos se hablen y que piensen, bueno, yo te doy, pero me das también. En la medida en que esto sea con intereses, pensando en los intereses de la gente. Este es el problema cuando se hagan transacciones que no tomen en cuenta los intereses de la gente, sino intereses mezquinos o intereses que realmente no son del todo santo, digamos, en este sentido, pero obviamente los políticos tienen que hablar y esto es una naturaleza de la democracia. Hay que discutir, hay que buscar la opinión del otro y esto a veces la gente lo sataniza y eso no tendría que satanizarse. Eso es bueno que los políticos hablen entre ellos. Y sobre el tema del tiempo para tomar decisiones, eso también está en el ADN de la democracia. Cuanto más personas hay alrededor de la mesa, más tiempo tomará para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque hay que escuchar a todos los que están alrededor de la mesa. Y más si tienen poder de veto, es decir, tienen capacidad de bloquear las decisiones por el número de votos que tienen. Y entonces hay que tomarlo en cuenta. Y ese es el famoso dilema, digamos, democracia versus gobernabilidad. Si uno lo mira a un ámbito, digamos, el lado extremo, los que son más, donde hay más gobernabilidad es en la dictadura. Y las dictaduras unipersonales además, es decir, un solo individuo decide, supongo, Saddam Hussein decidía, bueno, se hace esto o se hace aquello. Obviamente, cuanto más nos acercamos a situaciones democráticas, disminuye la gobernabilidad, que es la capacidad de tomar decisiones prontas, ¿no? Bien. Exactamente. Vamos a tener que hacer una pausa, pero me quedo con parte de lo que han dicho en esta mesa hablando sobre consejos municipales plurales. Discusión y precisamente el tiempo que se toman en llegar a acuerdos no necesariamente es negativo para la democracia, es positivo en el marco de la transparencia. Tenemos que hacer una pausa, pero los invitamos a que nos acompañen este fin de semana en la cobertura especial que todo el equipo de TVX está preparando para acompañarlos en el evento de las elecciones. Vamos a iniciar el sábado a partir de las 7 de la noche y estaremos el domingo transmitiendo con un equipo de periodistas que van a estar en campo. En set vamos a tener a representantes de partidos políticos, representantes de academia y sociedad civil. Así es que los esperamos este fin de semana, cobertura completa. Tú votas TVX. Pausa, ya volvemos. Estamos de regreso en Foro 1. Esta noche hemos estado conversando con Rudy Reserve, director de la Maestría de Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, y también hemos estado conversando con Ramón Villalta, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia, ISD. Dos preguntas antes de finalizar. Primero, ¿qué elementos debemos tener en cuenta los ciudadanos antes de decidir a quién o a quiénes vamos a darles nuestro voto? Y la esencia de esta pregunta que pongo en la mesa es que podamos enlistar algunos elementos concretos, es decir, cuando yo estoy pensando en ir a votar el fin de semana, ¿qué elementos tengo que poner casi en una lista antes de decidir por quién voy a votar para consejos municipales plurales, por quién voy a votar para diputados de la Asamblea Legislativa o del Parlacen? Bueno, la primera cuestión que tenemos que recordar es que hay una sentencia
del 2010 o 2011 de la Sala de lo Constitucional, en la que se remite al sufragio activo. Y esto es sustantivo para que lo pensemos el día domingo. Es que el derecho de ir a emitir el sufragio, de elegir a un candidato a alcalde, de elegir a concejales, de elegir a un diputado, me extiende el derecho a mí para poderle exigir rendición de cuenta al funcionario público, al diputado que me dé cuenta, al diputado o al alcalde o consejo que me den información de la gestión pública, al diputado o al alcalde que me tome en cuenta en la toma de decisiones de la gestión pública. Eso ha quedado establecido dentro de la jurisprudencia emitidas por la Sala de lo Constitucional y por lo tanto el derecho a votar ahora no se extingue en el momento en que yo voy a una urna, marco una papeleta y ahí se terminó el voto. No, mi voto continúa en la vida cotidiana, continúa en la vida del municipio y en la vida del país, en la vida del departamento. Por lo tanto, estos tres elementos son fundamentales, más un cuarto que es el derecho que yo tengo de controlar, de vigilar el desempeño público que mi funcionario está teniendo. Por lo tanto, yo puedo opinar si lo que está haciendo está bien o está mal, si está teniendo muchos viajes, si está gastando mal el dinero, si las decisiones que está tomando no toma en consideración a la población, etc. Y obviamente un elemento sustantivo es que yo tengo que analizar cuáles son los principales problemas del país. ¿Es el problema del agua un asunto, más que problema, el derecho que yo tengo al acceso al agua, pero que ahora no lo tengo, es un asunto que debe de ser resuelto y debe de ser considerado como un derecho dentro de la Constitución de la República? Yo tengo que analizar quién está teniendo en cuenta de apoyarme, de acompañarme en esas decisiones y quienes no están tomándome en cuenta. ¿Quién está dispuesto a ratificar el convenio 169 de la OIT para reconocer los derechos de los pueblos indígenas? Yo tengo que reconocerlo en el momento de ir a votar. Por lo tanto, se trata de ver qué partidos, qué candidatos se remiten a atender los derechos que todavía no han sido debidamente atendidos para tomar la decisión al momento de ejercer el derecho a votar. Bien, Rudy, ¿qué elementos hay que tener en esa lista? Bueno, los elementos, para decirlo de manera genérica, son los que afectan los propios intereses del elector, es decir, suele ser, bueno, qué candidato o qué partido representa mejor lo que valoro, lo que creo, lo que para mí es más importante. Pero yo temo que la respuesta que demos a esta pregunta es muy probable que afecte a muy poca gente, porque a esta altura es muy poca la gente que no ha tomado su decisión, ¿no? Y hay distintas razones que explican las decisiones que toma la gente. Y uno se siente ideológicamente identificada con el partido o la persona o el candidato por el que va a votar. Mucha gente decide votar también por valoración que hace sobre el desempeño de la persona. Mucha gente se pregunta cómo ha sido mi situación antes y cómo está hoy. Y otra gente se pregunta cómo será mi situación mañana. Y en función de la respuesta que dé a esta pregunta, que tome su decisión. Pero como decía, genéricamente uno espera que la gente lo haga en función de sus intereses. Obviamente eso descarta los temas de compra de votos. Bueno, en sí estos son cosas ilegales, ¿no? Y entonces, dejando de lado esto, uno espera que la gente actúe así. Bien, una pregunta final, y de hecho la respuesta sería ya la despedida del programa. ¿Por qué tenemos que ir a votar? Con el 56.7% de la población que decía, como abrimos el programa, que piensa que las elecciones son una pérdida de tiempo, ¿por qué tenemos que salir a votar el domingo? No, yo creo que hay que ir a votar en primer lugar porque yo elijo a un representante y es mi responsabilidad el representante que quede. Yo no me puedo quejar después del representante que ha quedado, del gobernante que tengo, si yo no he sido parte del momento de la elección. Y quiero aprovechar un par de segundos para decir, hay que tener confianza en este proceso electoral. Fraude no va a haber.
No hay posibilidades y no hay condiciones de fraude para esta elección. Lo que hay es una condición que en corto tiempo la institución, el Tribunal Supremo Electoral, ha tenido que prepararse. Pero no existe ni una sola condición, ni un solo elemento que a nosotros nos indique que en el próximo domingo vaya a haber fraude. Lo que va a haber es un escrutinio tardado por el procedimiento, pero que se tarde no va a significar que se esté cometiendo ningún tipo de fraude. Lo que hay que tener es paciencia, nada más para esperar los resultados. Rudy. Bueno, por una razón sencilla hay que ir a votar, porque los políticos basan su estrategia en función de qué cantidad de gente y qué tipo de gente saben que van a votar. Entonces, si quieres que se tome en cuenta lo que pienses, bueno, vota. Digamos, es la primera cosa. Y puedo poner un ejemplo, ¿no? Todo el mundo se dio cuenta que, por ejemplo, en Chile estaban los jóvenes en la calle pidiendo gratuidad en la educación y una serie de cosas. Pero uno se dio cuenta rápido que ninguno de los candidatos a la presidencia planteaba muy claramente el tema de la gratuidad, por una razón sencilla. Los jóvenes que estaban a favor de eso no votan en Chile. Y las personas que votan no estaban claramente a favor de la gratuidad. Entonces, candidatos políticos no van a proponer lo que quieres si sabe que no vas a votar. Entonces, tienes interés al menos en votar por eso. Bien, bueno, nosotros cerramos aquí. Agradecemos muchísimo a nuestros invitados por habernos acompañado. Rudy Reserve, de la Maestría en Ciencias Políticas de la UCA. Muchísimas gracias, Rudy, por habernos acompañado. Y Ramón Villalta, director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia. Bueno, nosotros cerramos aquí Foro 1, pero los esperamos a partir del sábado a las 7 de la noche, cuando iniciamos con la cobertura especial de Tu Votas TVX. Y el domingo vamos a estar todo el día acompañándoles en el proceso de elecciones. Foro 1 y TVX, un espacio de opinión para una generación crítica. Buenas noches.